hasta dentro de media hora para contarles los asuntos más destacados que tienen que ver con la actualidad de nuestro archipiélago y de más allá de nuestras fronteras también, asuntos que son de nuestro interés, o eso procuramos que así sea. Tengo el pasado en el camino y lo miraba y no podía llorar. Entre el crepúsculo y el alba no es otra cosa que dejarse llevar y refulgiendo cual luciérnagas, caminando sin prisa sobre el tiempo. Son espíritus barridos por el viento. Y ahora va. La verdad es que yo me quedaría escuchándola entera y seguramente nuestro invitado también, porque bueno, cualquier canción del último de la fila es una pasada de poética, de calidad melódica, en fin, de todo. Pero esta canción específicamente, aunque ellos son muy de, el último de la fila, claro, son muy de hacer un pop rock con mensaje ecológico, con mensaje humanitario, esta canción tiene un tinte humanitario y bueno, basta con escucharla entera para darse cuenta del mensaje que transmite y de lo bonita que es. Juan Carlos Lorenzo es coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de CEAR. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días, gracias por la visita a nuestros estudios en Gran Canaria. Buenos días a ustedes y gracias por la invitación. Bien, bueno, esta canción la verdad es que va un poco de lo que vamos a hablar y de lo que es el leitmotiv de su vida también, ¿no? Sí, bueno, el último de la fila es una leyenda en la música española. Y si hay algún grupo que tiene letras profundas, letras sociales, letras que nos hacen reflexionar y que hacen una crítica social y una construcción también social importante, pues uno es uno de los grupos significativos. Y esta canción es especial, muy cercana a lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. Pues nada, pues la hemos escogido bien. Está bien tirada, como se suele decir. Bueno, por empezar por lo último, por el final, por lo más reciente, ayer hubo un acto en Agaete, homenaje a Ucrania en sus 31 años desde la independencia, cuando cayó la Unión Soviética, sí. Ya sabemos. Bueno, pues las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, muchas de ellas, la mayoría, todas, fueron por su cuenta. A unas les ha ido mejor que a otras. A Ucrania es de las que no les iba mal, hasta que hace 6 meses, justamente hoy se cumplen, pues Vladimir Putin y su gente decidieron que había que invadir Ucrania. Es verdad que esto venía del 2014, de toda la situación en Crimea, el Donbass y todo esto, ¿no? Que ya sabemos desgraciadamente porque nos hemos puesto al día en los últimos 6 meses. Pero bueno, ayer en Agaete hubo este acto que tenía que ver también mucho con lo de hoy, ¿no? Con ese triste cumplimiento de los 6 meses de la guerra, Juan Carlos. Sí, hoy, 24 de agosto, es el Día de la Independencia de Ucrania, allá por el año 1991, como tú indicabas antes. Ayer era el Día de la Bandera y hubo un acto muy emotivo al que CEAR asistió junto con otras instituciones y otras organizaciones y también con ciudadanía en general. Estuvo muy interesante, sobre todo porque visibiliza una realidad, la del pueblo ucraniano, la que vive allá, la que vive aquí. ¿Hubo representación ucraniana también allí? Sí. De hecho, estaba organizado por la Asociación de Personas Ucranianas Dos Tierras, Dos Soles, que tiene, digamos, que sede en la isla de Gran Canaria, aunque tiene ámbito regional. Y emotivo, por un lado, porque reflejaba el sentir y la percepción, sobre todo desde el punto de vista emocional, de las personas ucranianas que viven aquí y también de personas ucranianas que siguen allá y que de alguna manera generaba ese puente, ese vínculo con la diáspora y las personas que se mantienen todavía, pues digamos que indemnes en un contexto de conflicto como el que vive ahora, como tú señalabas, de 2014. 2014 fue el primer inicio de esta escalada bélica que se ha desplegado en estos últimos 6 meses con toda su contundencia. ¿Qué conclusión sacó ayer
del acto específico de ayer. Es decir, usted lleva 6 meses, claro, me imagino muy pendiente, como todo el mundo, pero en su caso especialmente, ¿verdad?, de toda la situación, porque además, y hablaremos de ello, España fue uno de los países que se comprometió a asumir un cupo de refugiados, ¿no?, de gente que salía del país despavoridamente. Y Canarias, dentro del contexto de España, pues también ha recibido personas de este país, ¿no? Pero ¿qué sacó ayer usted en conclusión que no hubiera sacado en estos meses, Juan Carlos? Bueno, yo creo que más que una conclusión distinta... ¿O qué detalle o qué cosa le dice usted pensar, pues esto no me lo había planteado, o a lo mejor sí, o tal? No, yo creo que uno se reafirma en algo que es fundamental, y es la determinación de un pueblo por su libertad y por su soberanía. Y yo eso para mí es la principal conclusión, que ayer pues experimenté esa reafirmación de esa fuerza, esa fortaleza, esa solidaridad, ese punto emotivo y de agradecimiento a la sociedad canaria por la acogida, y a las organizaciones e instituciones que estamos apoyando, pues que esa acogida sea la más cuidada y lo más respetuosa y garantista posible. Para mí es la principal conclusión, es decir, lo emotivo y el agradecimiento de las personas ucranianas que están aquí, y la determinación de un pueblo por seguir luchando por su libertad. Uh-huh. ¿En torno a cuántos ucranianos tenemos en Canarias aproximadamente? Bueno, y en el contexto de España en general, sí, por hacernos una idea. Sí, digamos que el dato más fiable para saberlo es el número de solicitudes de protección temporal que se han dado en el contexto español, y que están a fecha 22 de agosto en alrededor de 138.000. En Canarias hablamos de 3.245 en el mismo periodo, y principalmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con 2.513, y en la de Las Palmas con 732. Uh-huh. Estos son datos absolutos. En cualquier caso, hay personas dentro de esta cantidad, de esta cuantía, de esta dimensión, que han regresado, algunas, otras han trasladado a otros territorios peninsulares. ¿Algunas han vuelto a Ucrania? Sí. Me imagino que varones principalmente, para arrimar el hombro en la guerra, desgraciadamente. Sí. Ten en cuenta que la mayor parte de estas solicitudes, el 75%, son mujeres. Aunque mujeres igual también son mujeres. Han vuelto a Ucrania, sobre todo a arrimar el hombro, porque en fin, lo estamos viendo también, ¿no? Que son mujeres muy bravas, ¿no? Sí, tienen una fortaleza y una valentía increíble. Yo creo que cuando un pueblo se ve conculcado en sus derechos es cuando sale a la luz esa fortaleza. Y tienen una historia dura también, una historia dura de siglos y siglos, en fin. Yo creo que esto es una cuestión que es creada también y heredada, ¿no?, genéticamente, después de mucho tiempo, ¿no?, de carácter histórico. Han regresado a Ucrania, sobre todo a la zona oeste, porque al localizarse, digamos que el conflicto principalmente en la zona del Donbass y demás, pues hay otras zonas en Ucrania en las que las personas quieren regresar para poder contribuir, y también a países limítrofes como puede ser Polonia, incluso Lituania, y otras personas han sido desplazadas o se han desplazado a plazas de acogida para solicitantes de protección temporal en la península, principalmente desde la isla de Tenerife. Aún se mantiene un grueso importante de personas aquí, ya no solo en redes de apoyo, familiares, amigos, personas conocidas que han facilitado esa acogida, sino también dentro del sistema de protección, es decir, personas que están acogidas con SEAR, que son alrededor en la actualidad de 95 personas, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, y otras personas que ya están pasando. Que están directamente ayudadas y asesoradas por ustedes, por SEAR en Canarias. Sí. 95 personas. Sí, y luego hay otras, alrededor de 86, principalmente en Tenerife con 66, que se encuentran en lo que dentro del sistema de acogida e integración de solicitantes de protección internacional llamamos la segunda fase, una fase en la que las personas, es una fase de autonomía, las personas tienen una prestación económica para el alquiler y la manutención, y por tanto pueden desarrollar un proyecto de vida autónomo en una casa de alquiler. Está siendo complicado porque la vivienda es uno de los grandes obstáculos y de las grandes debilidades del sistema de bienestar social, pero estamos intentando que las para personas los propios, puedan acceder, para los locales también, no digamos. para todo el mundo. Para todo el mundo, Para todo el mundo. Ya no estamos hablando solo de personas en situación vulnerable, estamos hablando de cualquier persona que quiera acceder a una vivienda. Lo tiene muy, muy difícil, no solo por los precios, sino por la escasez de la misma o la poca disponibilidad o la poca puesta a disposición que se hace de la vivienda cerrada. ¿Usted está razonablemente satisfecho de la respuesta de España y de Canarias en particular a la crisis de Ucrania? Siempre se puede hacer mucho más, todo es mejorable, por supuesto, pero siendo realistas y siendo posibilistas.
Cuando se pone en marcha una directiva de protección temporal del año 2001, que es la primera vez que se puso en marcha en febrero del año 2022, por tanto 21 años después, en el que una persona accede a su protección temporal en un plazo de 24 horas, en el que se facilita no solo la acogida, sino también el paso acelerado a esa segunda fase de autonomía, estamos satisfechos. Claro que estamos satisfechos porque supone una apuesta decidida y ágil para garantizar derechos. Quizás de lo que no estamos tan satisfechos es de que esa buena práctica no se replique a otras realidades también que necesitan protección y que no tienen la misma Le quiero agilidad. preguntar por esas otras realidades porque guerras en el mundo, pues, en fin, ¿qué vamos a decir, no? El año pasado, solo el año pasado, 59 millones de desplazados en todo el planeta por las guerras y los desastres, ¿no?, que se habían producido en ese año, en el 2021. Pero hemos tenido guerra en estos últimos años y continúan muchas de ellas en Siria, que llevan desde el 2011, sí. 11 años ya. Lo que pasa es que en Siria la situación se ha ido apaciguando porque Bashar al-Assad ha vuelto a controlar el país y esa guerra civil que empezó en el 2011, la ha ido controlando de político sirio. Y, la situación se vuelve a apaciguar, digamos, desde un punto de vista de la virulencia bélica, ¿no?, allí. Pero, por ejemplo, tenemos también lo de Yemen, lo del Congo, lo de Etiopía, lo de Myanmar, en fin, muchísimos conflictos, ¿no? España y Canarias están asumiendo como debieran también a estas personas, a las que se desplazan, claro, a las que emigran. Podemos tener ciertas reservas porque hay otro conflicto entre la desgraciada relación que has nombrado, como el de Mali, que nos toca muy cerca. Ajá, también, sí. En Sudán, en que hay muchas personas que provienen de esos países, o en la propia Burkina Faso y Costa de Marfil también tienen conflictos que hace que la gente huya. Y un número significativo de personas malienses están llegando por costas a Canarias. Y, vale, sí, pueden acceder al derecho de asilo, pero al final el entramado que tiene que ver con la recepción, la acogida y el acceso a la protección internacional es un proceso mucho más largo, mucho más farragoso y, por supuesto, no tan ágil ni tan garantista como que estamos viendo en la protección temporal. Nosotros, pues, hacemos lo posible para que el derecho de asilo, nosotros y otras organizaciones, para que no se vea conculcado y que se vea facilitado y no obstaculizado, pero la realidad es que en ocasiones hay elementos que hacen que no sea tan ágil. Y además, hay realidades como que una persona que pueda estar perseguida por un conflicto como Mali no puede pedir asilo en una embajada o un consulado español en África, o lo tenga muy, muy complicado. Y esos son de los elementos que nosotros entendemos que hay que remover. Tenemos que facilitar que las personas lleguen a un país seguro. Las migraciones por costa no facilita nada, al contrario, obstaculiza, arriesga la vida de las personas, los pone en peligro y para nada es una vía legal y segura de acceder a la protección. Si hiciéramos una suma así, aunque sea a grosso modo, de el total de refugiados que hay en España, sumando todas las situaciones y todos los conflictos y todas las circunstancias de todos los países, hablando así aproximadamente, Juan Carlos, ¿de cuántas personas estaríamos hablando residiendo en España aproximadamente? Bueno, es difícil saberlo porque nosotros podemos ser conscientes de que hay alrededor de 138.000 personas. Digo por los cauces, sí, de lo que estamos hablando, ¿no?, de esta regulación a la hora de traer refugiados a España y a Canarias. Vale. Personas que han solicitado protección internacional en España en lo que llevamos de año son, hasta 31 de julio son 66.000, pero no olvidemos que los procedimientos de protección internacional tardan tiempo y a veces tardan más de un año. Hay alrededor de 100.000 solicitudes de protección internacional pendientes de ser resueltas por la Oficina de Asilo y Refugio. ¿Pero las que ya están en el país? Puede ser, no sé, aproximadamente, incluyendo Ucrania, puede ser alrededor de 250.000, incluso Bien. más. ¿Es una cifra razonable? ¿Es un cupo aceptable? ¿Estamos preparados para recibir más personas? ¿Hasta dónde estaría el límite? Es difícil porque hay personas que se mueven por sus propios medios, otras se mueven por redes de apoyo y el sistema de acogida e integración de solicitantes de protección internacional, sin contar a Ucrania, tiene alrededor de 10.000, 12.000 plazas. De las mujeres. Es un sistema que se va alimentando, que va ampliando
que ha mutado de alguna forma, o sea, intenta ser mucho más eficiente y mucho más ágil, y en ese camino va. Lo que sucede es que no es fácil gestionar sobre todo las personas que vienen denegadas su protección internacional, porque España el año pasado solo protegió o dispensó protección a un 5%. Esas son cifras irrisorias en un contexto como el Estado español, que recibió el año pasado alrededor de 85.000 solicitudes. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que ven denegada su solicitud, salvo que sean canalizados por la protección humanitaria, por el permiso de residencia por razones humanitarias de protección internacional, que prácticamente está limitado o centrado en personas de origen venezolano, se quedan en situación irregular sobrevenida. ¿Eso qué genera? Un número de personas en exclusión social brutal. La campaña regularización ya, que pretende la regularización de un número ingente de personas que se encuentran en el Estado español en situación irregular, habla de alrededor de 400.000, 500.000 personas en situación irregular. Y eso es una dimensión que tenemos que gestionar de una manera distinta como lo estamos haciendo ahora. La nueva ley de extranjería, promovida por el Ministerio de Migraciones, Seguridad Social, y que fue aprobada hace aproximadamente una semana, ¿verdad? Sí. Bien, se supone que va a agilizar los trámites para la consecución de un documento que habilite para trabajar a las personas que vengan de fuera, etcétera, etcétera. En este contexto que estamos hablando, Juan Carlos, esta nueva ley de extranjería supone un avance. ¿Está bien? ¿Están ustedes relativamente satisfechos? Es un paso necesario. Es un paso necesario, pero estimamos que puede ser un paso no del todo suficiente. Es decir, la reforma del reglamento de la ley de extranjería sí que favorece la incorporación al mercado laboral cuando flexibiliza los requisitos de los arraigos, cuando introduce un nuevo arraigo que es el arraigo por formación. Sí que refuerza lo que tiene que ver con las vías de migración circular cuando establece la plurianualidad en la contratación en origen. Dos buenas medidas, y también mejora el sistema de gestión, sobre todo simplificándolo y creando esas unidades de tramitación de expedientes de extranjería que incluso han recibido un refuerzo de 1/3 más del personal que ya desarrollaba el trabajo. Perdón, una duda, lo de la contratación en origen sí. Es que España se pone en contacto con los países, digamos, emisores potencialmente, Sí. y con las personas que soliciten desde esos países venir a España con un contrato de trabajo ya conseguido desde allí, desde sus países, ¿no? Sí. Y esto se va a establecer como una especie de convenios bilaterales entre España y países terceros, ¿no? Sí, normalmente España tiene lo que se llama el catálogo de puestos de trabajo de difícil cobertura, que lleva sin actualizar muchísimos años, que estaban vinculados a las necesidades del mercado de trabajo. ¿Qué significa? Y sobre todo en unos puestos de trabajo que están centrados básicamente en el sector primario, agricultura principalmente, y en el sector servicios. ¿Qué es lo que se pretende? Ampliar la contratación. Una persona puede ser contratada en origen a través de un contingente de trabajadores extranjeros por un periodo máximo de 4 años. Actualmente pues solo puede ser 1. De tal manera que le da cierta estabilidad de trabajar 9 meses en España, 3 meses residir en su país, y al concluir los 4 años puede elegir y optar por un permiso de residencia de trabajo para hacerlo en España. Eso es un avance fundamental. Pero también es verdad que la reforma es una reforma que se centra en un enfoque principalmente utilitarista del mercado de trabajo. Nosotros entendemos que está bien, pero que no es del todo suficiente. Entendemos que la movilidad humana no puede ser necesariamente vinculada al mercado de trabajo, y que cuando hablamos de vías legales y seguras no estamos hablando solo de movilidad laboral. Estamos hablando de movilidad de personas, de acceder a un país seguro, de poder acceder a un sistema de visado mucho más flexible y mucho más accesible, y a que pueda de alguna forma también pedir asilo sin tener que jugarse la vida en el mar. Es que el mercado laboral en España también está muy complicado. ¿Qué vamos a contar a nuestros oyentes que saben sí, cómo está la cosa? Está complicado, pero luego paradójicamente hay más de 100.000 puestos de trabajo en los sectores que comentaba yo antes, principalmente el sector primario y el sector de los cuidados, fundamental, en el que no se cubren esos puestos de trabajo. ¿Y eso qué significa? Que necesitas trabajadores, que el mercado de trabajo autóctono o los trabajadores y trabajadoras autóctonos no acceden o no quieren o no pueden acceder a esos puestos de trabajo. Entonces, necesitas cubrir, porque todo lo que tiene que ver con la agricultura y el sector de los cuidados, le hace ayuda a domicilio, le hace cuidados dentro del contexto de la dependencia y la discapacidad, está bastante fragilizado con respecto a su cobertura por un lado y con respecto a la garantía de derechos laborales de las personas. Hay un número ingente de personas extranjeras en situación irregular que desarrolla su trabajo ahí.
no podemos, o sea, el coste de oportunidad, tanto para el país de recepción como para el país de origen, es brutal, porque no pueden contribuir corresponsablemente a la sostenibilidad del sistema de bienestar en el que ellos también se encuentran insertos. Pero vamos, en términos generales, la ley de extranjería, esta, que lleva una semana en vigor, como decimos, mejor que la situación anterior. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que hay que seguir dando pasos. Si tú quieres tener un modelo de política migratoria mucho más amplio, mucho más diverso, mucho más poliédrico y no tan centrado en el retorno, en la irregularidad, en la protección internacional de una manera de intervención mínima, tienes que seguir un poquito más. Y para seguir un poquito más tienes que buscar una alternativa a esas personas que, de media, una persona en situación irregular en España tarda 7,5 años en regularizar su situación. ¿Qué hace durante esos 7,5 años? Ser explotada por la economía sumergida, básicamente. Y este asunto, además, a ustedes me imagino que les va a traer trabajo añadido, porque ustedes tienen servicios jurídicos en SER, me refiero, servicios de empleo y formación, en fin, todo esto está dentro del mismo pack, ¿no? Sí, de alguna forma esto también hace o plantea alternativas nuevas o alternativas mucho más flexibles y mucho más ágiles a las personas con las que trabajamos. Nosotros encantados de tener que reforzar servicios, nosotros encantados de tener que aumentar nuestro volumen de intervención si estamos hablando de dar alternativas y oportunidades a las personas que lo necesitan. Para eso estamos y para eso trabajamos. Ujú. Bueno, evidentemente no podemos hacer esta entrevista sin remitirnos a lo que ha pasado en los últimos 10 días, una semana, 10 días, en Canarias, con ese repunte de llegada de pateras, de lanchas neumáticas también, sobre todo fundamentalmente a Lanzarote y a Fuerteventura. Se supone que Marruecos, claro, la situación política entre Marruecos y España, y entre España y Argelia también, es, digamos, complicada, por no meternos mucho más en profundidades, y se supone que lo de esta última oleada, ¿verdad?, de estos días de agosto, tiene que ver con la situación entre España y Marruecos, ¿no?, porque fundamentalmente vienen de costas marroquíes, ¿no? ¿Qué valoración hace usted? Bueno, nosotros entendemos que el repunte y la incidencia o el aumento de intensidad no es una cuestión de ahora, es una cuestión que ya hemos experimentado, si no me equivoco, desde septiembre de 2019, con mayor o menor intensidad. Hemos visto cómo ha habido un incremento significativo del número de llegadas. El que tenga que ver con la situación marroquí, también con ese marco de acuerdo con el Estado español, sí, tendrá que ver, pero no creo que sean las razones que expliquen el por qué las personas se siguen desplazando de manera forzada. Ese acuerdo sí que explica la represión que han vivido las personas en la valla de Ceuta y Melilla. Ese acuerdo sí que explica el que haya muchas personas que se desplacen o que sean desplazadas dentro del territorio marroquí y puestas en la frontera con otros países para evitar que puedan migrar desde los puntos habituales de salida. Cuando hay reorientaciones de las rutas migratorias, sí que tienen que ver los acuerdos, pero la realidad es que las personas siguen estando en una situación de desesperación, de encontrar un espacio seguro, por un lado, y por otro lado de poder solventar unas situaciones de empobrecimiento brutal y de falta de garantías de derecho brutal, a lo cual se añade la ruina económica que la pandemia sanitaria ha generado en países como Marruecos o como Senegal, o situaciones de degradación ambiental que están teniendo cada vez mayor incidencia. Esas son las razones fundamentales por las que las personas siguen migrando en estas condiciones. La realidad canaria es una realidad que se está viendo muy, muy acusada en islas como Lanzarote, en el que han llegado, pues en el último mes, más del 67% de las personas que han llegado. Hablamos de 900.000 personas en lo que llevamos de mes de agosto. Fuerteventura y luego Gran Canaria. Lanzarote, pues con las debilidades que una isla no periférica tiene a la hora de poder tener una recepción y una acogida con la máxima garantía. Pero también es verdad que la manera o la derivación a otro tipo de recursos, campamentos de atención humanitaria de emergencia en otras islas, principalmente Gran Canaria y Tenerife, está siendo ágil. Por tanto, de alguna forma estamos intentando y pudiendo gestionar como Estado esa realidad. Pero al final las situaciones son igual de frágiles, igual de vulnerables y tenemos que buscar otro tipo de opciones y sobre todo otro tipo de alternativas a las personas que al final no pueden ser devueltas a sus países de origen y que pretenden desarrollar un proyecto de vida aquí. ¿El tema de las mafias, Juan Carlos? Es un tema delicado. Creo que hace poco, la semana pasada, un organismo de Naciones Unidas que lucha contra las drogas y el delito hablaba sobre ello y es dónde se ponía el acento
de la política de persecución de las situaciones de delincuencia de la delincuencia que trafica. Se refería, con si me personas. permite, concretamente a los patrones de las embarcaciones que decían, Sí. bueno, no se les puede, digámoslo coloquialmente, meter mano e ir a por ellos porque muchas veces es la manera que tienen de pagarse el pasaje o de acceder a la embarcación a condición de que patroneen la embarcación en cuestión, y así los que organizan esto se lavan las manos, se quitan de en medio y no acarrean culpas. Sí, es el eslabón más débil y muchas veces es un eslabón victimizado, ¿no? Porque son personas que o se ven obligadas a hacerlo, porque las circunstancias del mar, e incluso hasta cuando el mismo patrón inicial ha desaparecido porque ha muerto o una circunstancia similar, se han visto obligados a patronear la embarcación, y por otro lado es la manera de poder pagarse su billete, digamos, en esta travesía mortal como suponen las rutas migratorias del África Occidental, la ruta canaria, en el que el nivel de dramatismo y de muerte es desolador, es insoportable. Esa es la realidad. Y claro, si tú pones el acento en los patrones, normalmente la eficiencia de la acción policial pues es mucho más débil. También es verdad que se hacen esfuerzos para desarticular organizaciones criminales y lo han hecho de una manera u otra, pero no olvidemos que las mafias no son sino una herramienta que se aprovecha de la debilidad y de la angustia de las personas. Claro, por no supuesto. son el origen del por qué suceden las cosas. Y cuando enfocamos las políticas migratorias solo desde el punto de vista de la securitización, pues posiblemente tengamos una visión no solo parcial, sino injusta, de una realidad que es mucho más amplia y mucho más poliédrica y que tiene que ver con una visión estructural de la movilidad humana. El famoso SIBE, el sistema este de vigilancia, este superradar que iba Sí. a controlar las aguas periféricas a Canarias y un poco más allá, no está funcionando al parecer como debiera. Y esto es otro acicate, ¿no? Para que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Porque es que esta gente se juega la vida. En fin, sabemos los que llegan, pero de los que no llegan no sabemos nada. Ni siquiera hay hay un cálculo aproximado, pero en fin, estas cosas así a ojo, ¿no? De lo que de las vidas que pueden quedar en el mar, ¿no? Sí, el CIBE es un sistema que no solo localiza embarcaciones, sino que también salva vidas. El Claro. evitar que las embarcaciones lleguen a la costa y puedan sufrir un naufragio en un momento dado porque choca contra rocas o contra cualquier elemento que se pueda encontrar en el mar, hace que las vidas de alguna manera puedan perdurar. Hace tiempo que no se escucha, o al menos no tengo esa información de que el CIBE no esté detectando. Es verdad que alguna embarcación está llegando, sobre todo a Lanzarote, por sus propios medios, pero es verdad que en un momento dado ha habido una polémica de dónde instalar un nuevo radar en Lanzarote, si en este sitio o en este otro, teniendo en cuenta también las presiones que creo que de autoridades municipales se ha vivido para aquí no, y hay que buscar otro sitio. O sea, el CIBE es un elemento de política de seguridad, pero que también salva vidas. Estamos terminando. Juan Carlos Lorenzo, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de CEAR en Canarias. ¿Qué nota le pone usted al gobierno autonómico en estas materias que estamos hablando? No lo sé, yo creo que aquí estamos hablando en este tipo de cuestiones, yo más que de nota hablaría de unas evaluaciones continuas que tiene que ver Sí, con los bueno, tangibles también. y con los intangibles. Es decir, de qué manera nos posicionamos y defendemos los derechos de las personas, más allá de cuáles pueden ser nuestras competencias directas o no, porque eso sí que es importante. Hay veces que cuando uno escucha la expresión, no es mi competencia, yo me pongo a pensar, digo, ¿por qué no le damos la vuelta y decimos qué podemos hacer, qué podemos aportar en el marco de nuestras competencias? En el sentido de que hay que construir en políticas de integración, de inclusión, en denunciar situaciones y el procurar que aquellas administraciones públicas que tienen una intervención mucho más directa hagan su trabajo. Yo creo que durante el año 2020, 2021 y 2022 se ha mantenido una línea discursiva, digamos que de alguna manera con cierta unidad de acción, De acuerdo. denunciando situaciones, procurando cambios políticos en la Unión Europea y sobre todo intentando dar respuestas e incidiendo en realidades que De también acuerdo. son importantes, como los menores extranjeros no acompañados para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR en Canarias. Un saludo, hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, continúan con la programación de Canarias Radio, la Autonómica.